En este vídeo te voy a enseñar a cómo operar los 6 mejores pares de divisas Forex para principiantes. Primero vamos a ver cómo abrir una cuenta en la plataforma MetaTrader. En segundo lugar veremos cómo elegimos los 6 mejores, cuáles son los 6 mejores, para en tercer lugar pasar a configurar la plataforma para ver simultáneamente los 6 pares. En cuarto lugar, aprenderemos a guardar la configuración una vez lo tenemos todo bonito. En quinto lugar, veremos cómo sabemos la dirección, en qué tendencia está cada par para posicionarnos. En sexto lugar, y muy importante, veremos cómo tomar una operación y en séptimo lugar, cómo cerrar dicha operación. Bien, si te gustan este tipo de vídeos, dale un me gusta y no te olvides también de suscribirte al canal y darle a la campanita. Bienvenido a Código Trading. ¡Empecemos! Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante que te informes bien antes de realizar cualquier inversión porque esta puede suponer la pérdida total o parcial de tu capital. Ahora nos vamos al ordenador para empezar con el primer punto, que es cómo abrir una cuenta en la plataforma MetaTrader. Para ello voy a la web de códigotrading.com y en plataformas MetaTrader, que es la segunda opción, aquí es donde tenemos que llegar. Este link os lo dejo ahora mismo en pantalla, también estará en la descripción y aquí tenéis un vídeo donde yo la voy abriendo con vosotros y profundizo un poco más. Entonces, si alguien necesita de esta ayuda, pues puede ir a ver el vídeo. Pero la forma para abrirla es en este link. Para poder abrir la cuenta es importante acceder desde este link para tener las ventajas de venir desde Código Trading. Entonces, pulsamos aquí y rellenamos los campos y vamos siguiendo los pasos. Si os perdéis, muy simple, en el link que os he mandado hay un vídeo donde profundizo más. Hoy no lo voy a repetir porque es una cosa que ya he grabado, entonces sería duplicar algo que ya os he enseñado. Así que esta es la forma de abrir la cuenta. Una vez tenéis toda la cuenta creada, es importante instalar la plataforma. Entonces, para instalar os dejaré también este link y tenéis que pulsar aquí donde dice descargar y se os descarga, como podéis ver. Bueno, lo estoy tapando yo mismo, pero aquí abajo se os está descargando este tipo de archivos. Si abrimos la ubicación, vemos que es RoboForex 5 es Setup y entre paréntesis el 2 porque yo ya lo tenía descargado. Entonces pulsáis encima, le decís que sí, se os sale un mensaje del equipo y a continuación pues esto de aquí es los textos sobre la plataforma, dais a siguiente y ya se está instalando. Así se carga la barra de progreso, es bastante rápido y así se instala una cuenta pues para el MetaTrader 5 de RoboForex. Ya ha acabado, felicidades, y pulsamos en finalizar. Una vez finalizado, ya tenemos el software instalado. Bien, una vez abrimos la plataforma nos saldrá lo que veis aquí y ahora es cuestión ya de ponerlo todo bien. Pero esto lo veremos en los próximos pasos. Vamos ya al segundo punto, que es cómo seleccionar los mejores pares de divisas. Para ello escribimos pares de divisa más negociados. Entonces aquí vemos que nos dice cuáles son los pares con más volumen de negociación: euro-dólar, dólar-yen, libra-dólar, dólar-cat, australiano-dólar y al final los pares más grandes, ¿ves? Euro-dólar, dólar-yen, libra-dólar, dólar-franco, australiano-dólar, dólar-canadiense. Nos vamos a quedar con estos 6 primeros que son los más negociados. Ahora ya vamos al tercer punto, que es cómo podemos ver estos 6 pares de divisas en la plataforma MetaTrader. Pues nos vamos aquí a símbolos, se me abrió en otra pantalla y necesitamos pues los 6 mayores. Entonces euro-US-dólar tiene que estar marcado. Y vamos a ver, dólar ya está marcado, entonces marcamos USD con el CAT, también tenemos la libra ya marcada, el franco suizo, el yen y faltaría dólar australiano, en principio ya los tenemos. Entonces, ¿cómo los podemos abrir? Pues pulsando aquí decimos euro USD, ya tenemos euro dólar. Abrimos otro gráfico
como, por ejemplo, dólar yen. Seguimos abriendo hasta tener los 6. El libra dólar. Tenemos también para abrir, tienen que tener el dólar franco suizo y dólar canadiense, euro dólar, dólar yen, libra dólar, dólar franco suizo, dólar canadiense. Me falta el australiano dólar. Y si tenéis dudas, pues nos iríamos a la lista. Ahora los tenemos todos. Pero ¿cómo podemos verlos simultáneamente? Porque yo por aquí puedo ir cambiando de unos a otros, pero ¿cómo los veo todos a la vez? Pues en ventana digo mosaico. Ahora tenemos un mosaico de los 6 pares. Ahora me diríais, vale, pero esta estética no me gusta. ¿Cómo cambio la estética? Pues nos vamos a propiedades y, importante, quitar la cuadrícula y en colores pues seleccionar otros colores como esta configuración, por ejemplo. Y así lo tenemos. Entonces también la temporalidad ahora está en H1, se puede cambiar perfectamente de temporalidad. Entonces iríamos repitiendo estos pasos o guardaríamos la configuración. Entonces ahora ya pasamos al siguiente punto. El cuarto punto es cómo guardar la configuración. Pues una vez tenemos un par tal como lo queremos, lo que hacemos es en plantillas guardar como plantilla. Entonces aquí le decimos código trading. Y ahora a los otros pares pulso botón derecho, plantilla, código trading. Vale, y se puede guardar ahora el MetaTrader con todo lo que tenemos en pantalla, con todos los pares mayores de divisas abiertas. Pues sí, pero nos falta una cosa. Si os fijáis, el gráfico está muy pegado aquí, entonces yo pulso aquí para que haya un poco de distancia. Voy pulsando aquí, voy pulsando aquí, para coger esta distancia. Ahora reduzco una de zoom, que estaba todo muy grande. Lo hago con el menos del teclado, pero también se puede aumentar y reducir zoom por aquí, ¿veis? Pero marcando el que os interesa. Entonces, una vez ya tenemos todo el MetaTrader como nos interesa, si vamos a archivo, perfiles, el perfil es todo, no es solo un gráfico, sino todo lo que vemos ahora en pantalla. Y este perfil también podemos decir guardar como y decir pues código trading. Y aceptar, de tal manera que si se perdiera todo, en principio cerrando el programa y volviendo a abrir no se pierde, pero si se perdiera un día, tienes el perfil guardado con todo de este modo. Si alguien dice, mira, este fondo blanco a mí no me gusta, pues aquí a colores decís, pues mira, el fondo pues lo quiero gris, así. Y así también guardáis la plantilla y lo podéis ir exportando en todos los mercados. Yo lo dejo como lo tenía, en blanco y con el espacio. Así. El quinto punto es saber en qué tendencia está cada par. Para ello ampliamos el par y vemos la tendencia de forma rápida. Esto cualquier persona diría que está cayendo, ¿no? Que está en una tendencia bajista. Aquí no hay duda. Vamos a ver otros casos. Aquí diríamos que lo más inmediato es alcista, pero ha habido un retroceso profundo, pero de momento nos quedamos alcistas. En este caso de libra dólar también bajistas, aunque ha habido un retroceso ya profundo. Dólar franco suizo también alcista, claramente. Dólar canadiense está alcista, aunque haya habido este retroceso profundo. Y el australiano bajista. Simplemente es ver la tendencia. Nos interesa ir a favor de la tendencia que viene teniendo cada par. Lógicamente estoy tocándolo muy rápido. Si queréis profundizar en todo esto, os recomiendo que toméis el curso gratuito. En el curso gratuito de código trading podéis pues forjar unos cimientos, entender mucho mejor cómo se analizan las tendencias, porque yo aquí os he dado una pincelada súper rápida, pero aquí veis tendencias, pues en el capítulo, la lección de tendencias, son 30 lecciones totalmente gratuitas, es toda una video lección con todo un acompañamiento de gráficos, imágenes, el vídeo, donde se explica con profundidad a analizar las tendencias. Os dejo en pantalla el link del curso gratuito, también lo tenéis en la descripción. Ahora, muy importante, ¿cómo tomar una operación? Para tomar una operación, en el gráfico que tenemos marcado, si os fijáis, se pone más azul el que tenemos, pues es importante que si la entrada la queremos hacer, por ejemplo, en la libra dólar, estemos pinchados encima y marcamos sobre nueva orden. Aquí
se nos especifica el mercado. Por si no lo hubierais marcado bien, aquí lo podríais cambiar y decir, no, que la entrada la quería en dólar yen. Pues, pero en este caso, el libra dólar. Si queremos entrar a mercado, el mercado es el precio exacto que hay ahora. Después hay el tema de poner orden pendiente, que si el precio llega a tal punto que me entre, pero imaginemos que no es así, que entramos a mercado. El volumen, pues si es una cuenta pequeñita, esto es el lotaje, vamos a poner 0.01. Eso sería para una cuenta con $1000 o 1000 euros, o cuentas inferiores de 500, etcétera. Ya la forma simple de calcular el lotaje sería esa, ¿no? Por ejemplo, si en lugar de 1000 tenemos 5000, 0,05. Si tenemos 10.000, 0,1. Si tenemos pues 100.000, ya pondríamos un lote entero. Entonces marcamos el stop loss. Imaginemos que aquí es una entrada alcista y queremos el stop loss en este punto, pues decimos con el botón central del ratón o con esta cruz de aquí, vemos el precio 1.25298, pues apuntamos 1.25298. Y el objetivo de beneficio nos imaginamos que fuera ir hasta este extremo, 1.26140, y le decimos 1.26140. Una vez terminado ya pondríamos comprar, pero el mercado está cerrado porque es Forex y yo estoy grabando en fin de semana. Para poder dar el ejemplo, tenemos que irnos a, por ejemplo, el Bitcoin. En el caso del Bitcoin, como ya tenemos una plantilla, aquí tenemos la plantilla y en este caso sí que podremos hacer el ejemplo. Ahora os voy a enseñar un modo más simple. En lugar de apuntar dónde queremos el stop y el TP, lo que hacemos es, queremos vender aquí, por ejemplo, pues vendemos. Aceptamos, ya hemos hecho una venta. Ahora la operación está, si os fijáis, lo estoy tapando yo, pero aquí tenemos la orden. ¿Cómo podemos verlo? Pues nos vamos a ver y en caja de herramientas nos sale que tenemos una orden en venta en Bitcoin, donde de momento pues el precio casi no se ha movido, está en 0.01 de pérdida y el balance que teníamos de 10.000 pues ahora ha variado muy poco. Al ser de 10.000 deberíamos haber entrado con más lotaje. Si os fijáis, ahora es muy peligroso porque no hay stop ni TP. Una manera muy rápida de poner stop y TP es, esto es una venta, por lo tanto es una operación a la baja, arrastro hacia arriba y veis que a la izquierda pone stop loss. Bueno, lo estoy tapando yo, stop loss, y nos dice a qué precio, ¿no? Ahora perderíamos, por ejemplo, si pongo el stop aquí, perdemos 2,28 USD. Y nos dice los puntos, ¿no? Eso es debajo de mi imagen, que podéis verlo aquí, donde muevo el ratón, aquí. Y después yo le digo que sí, la primera vez acepto el tema de poner el stop de este modo. Y ahora, si deslizo hacia la otra dirección, por ejemplo a este extremo, ganaríamos 4.13 USD. Y le digo, lo dejo ir y ya tenemos el stop y el TP súper fácil. ¿Qué pasa si ahora que estamos ganando 8 céntimos me quiero ir? Pues pulsando esta X es la forma más fácil de irse. Y ya nos hemos ido. Ahora hemos cerrado la operación y aquí podemos ver que hemos vendido aquí arriba y hemos después cerrado un poco más abajo. Y esta ha sido la operación. Aquí ha habido un aumento de la cuenta de 0,08, que es un 0,02% del tamaño total de la cuenta. O sea que ya hemos visto el punto 6 de cómo abrir una operación y el punto 7 de cómo cerrar una operación. Bien, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale un me gusta, que a mí me ayuda muchísimo y solo es dar un clic. Y también cualquier duda que te haya quedado, tienes los comentarios del vídeo porque yo siempre las leo y las respondo. Además, si te gustan mis contenidos y todavía no lo estás, dale a suscribir y también a la campanita, así YouTube te va a avisar de todos los vídeos que voy creando. Y visita la página web con todas las formaciones en trading, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.